La noche de Halloween es conocida como la noche más terrorífica del año, aunque en muchos países es más una excusa para salir de fiesta y pasar un buen rato disfrazado junto a tus amigos. Lo cierto es que esta noche puede acabar convirtiéndose en una auténtica película de terror, ya que se produce una combinación explosiva de alcohol, morbo por pasar miedo y el anonimato de ir disfrazado. Es una mezcla tan peligrosa que no es de extrañar que varios de los crímenes más llamativos e increíbles de la historia hayan tenido lugar en esta fecha. Hoy repasaremos algunos de los más terribles, que aunque parezcan sacados de una película, son historias de terror reales. Hola, sean bienvenidos a este canal. Como ya vieron, en este video hablaremos de los crímenes más terroríficos cometidos en Halloween. Este video será dividido en dos partes, ya que iba a quedar demasiado largo. Por lo pronto quédate y disfruta de un momento terrorífico. Ahora sí, comenzamos con el video. El hombre de los dulces 1974. En un Halloween de 1974, los niños de Deer Park, Texas, salieron a pedir dulces a diferentes casas. Ronald Craig O'Brien, un oftalmólogo, también salió esa noche a supervisar a sus hijos, Timothy de 8 años y Elizabeth de 5. Mientras ellos pedían dulces en un barrio suburbano cerca de su casa, su vecino Jim Bates, junto con su hijo, también los acompañaba. Una de las casas a las que el grupo se acercó tenía todas las luces apagadas, pero los niños tocaron la puerta de todas formas. La promesa de los dulces era demasiado atractiva, pero no hubo respuesta, o los residentes de la casa se estaban escondiendo o no había nadie adentro. Los niños se inquietaron y corrieron en busca de otra casa. Jim lo siguió, Ronald se quedó solo. Después de un rato, Ronald alcanzó al resto del grupo y tenía buenas noticias. Apareció con varios tubos de dulce ácido en polvo. Resulta que si había gente en la casa oscura, entregó los dulces uno a cada niño presente. Antes de ir a dormir, Timothy O'Brien tenía permitido comerse uno de los dulces de su botín y escogió el tubo de polvo. El contenido estaba atrapado en el tubo y no fue sino hasta que su padre le ayudó a sacarlo que él pudo dar el primer bocado. Sabía amargo, el niño se quejó, así que Ronald le dio un vaso de jugo para pasar el sabor. En menos de una hora, Timothy estaba muerto. El abogado Mike Hinton fue primero en recibir la llamada del departamento de policía de que un niño de 8 años acababa de fallecer. Con la intención de poner en marcha su investigación, Mike llamó al Dr. Joseph, principal examinador médico de Harris County. Una llamada a la morgue reveló que había un aroma de almendra saliendo de la boca del niño. El médico de inmediato dijo: es cianuro. La autopsia comprobó el presentimiento del examinador médico. Un patólogo dijo que Timothy había consumido suficiente cianuro como para matar a 2 personas. Los exámenes luego encontraron que las 2 primeras pulgadas del dulce habían sido llenadas con el veneno. Los oficiales de policía alcanzaron a recoger los dulces de los otros niños antes de que pudieran comérselos y advirtieron que quien fuera responsable por el hecho había usado grapas para sellar los dulces después de alterarlos. Eso fue lo que le salvó la vida a otro niño esa noche. Lo encontraron en la cama con el dulce en su mano, pero no fue lo suficientemente fuerte para romper la grapa. La policía llevó a Ronald al barrio donde el grupo había estado pidiendo dulces para que les pudiera dirigir a la casa en la que había recibido el dulce en polvo, pero él estaba desconcertado, no podía encontrar la casa y dijo que nunca vio la cara del responsable. Simplemente surgió de la puerta y le dio el dulce. Los investigadores empezaron a sospechar. Pasaron unos cuantos días y todo era muy angustiante, así que se llevaron a O'Brien otra vez y fueron muy claros con él. La estrategia funcionó, Ronald había recuperado la memoria, los dirigió a la casa. El hombre que vivía ahí no estaba en casa, así que los oficiales fueron hasta su lugar de trabajo, el aeropuerto de Houston. William P. Hobby lo arrestaron frente a sus colegas. El misterio había acabado, pero este hombre tenía una coartada. Resulta que esa noche había estado trabajando. Su esposa e hija estaban en casa, habían apagado las luces temprano porque los dulces se les habían acabado. Los compañeros de trabajo y las fichas de control confirmaban su historia. Esto solo aumentó las sospechas del abogado. También se dijo que Ronald estaba molesto porque sus familiares no se habían quedado despiertos la noche del funeral de Timothy, lo cual era raro. Ronald había escrito una canción sobre Jesús y sobre Timothy reuniéndose con el Señor en el cielo, y se molestó cuando su familia en luto decidió no quedarse despierta para ver una grabación de la canción siendo transmitida en televisión. Para el abogado estaba pasando algo raro. Poco después, la policía y detectives tocaron la puerta del abogado Mike. Habían descubierto que hace poco Ronald había comprado seguros de vida para sus 2 hijos, $10,000 por niño en enero de ese año y luego otros $20,000 por cada uno durante los meses previos a Halloween. Los investigadores ya sabían que Ronald tenía deudas de más de $100,000, así que cuando se enteraron de que había llamado a la aseguradora preguntando por el pago a las 9 a.m. de la mañana siguiente a la muerte de Timothy, el caso de su contra empezó a esclarecerse. Por medio de una orden judicial se hizo una inspección
fueron a la casa de O'Brien, en la que se encontraron unas tijeras con residuo de plástico que era muy similar al que se hallaba en los dulces envenenados. O'Brien fue arrestado y llevado a interrogación. A medida que progresaba la investigación, la evidencia se empezaba a apilar en contra de Ronald. Resulta que O'Brien iba a una universidad comunitaria y en las clases le preguntaba al profesor cosas como ¿qué es más letal, cianuro o otro tipo de veneno? ¿Por qué alguien habría de preguntar eso? Otro testigo que trabajaba en una empresa de químicos en Houston le dijo a la policía que un hombre había ido a comprar cianuro, pero se fue cuando le dijeron que lo mínimo que podía comprar eran 5 libras. El hombre de la tienda no pudo identificar a O'Brien, pero recordaba que era un cliente que usaba una bata azul. Como un doctor, Ronald era oftalmólogo. Ese era el uniforme exacto que usaba para trabajar. De todas formas, la policía no pudo conectar los dulces con Ronald, ni probar que él había comprado el cianuro, así que el oftalmólogo de 30 años mantuvo su inocencia. Durante el juicio, Ronald se declaró no culpable y su defensa culpó a un hombre anónimo, un sujeto enfermizo que usaba la fachada de Halloween para envenenar a niños inocentes. Pero amigos, familia y compañeros de trabajo testificaron en contra del hombre que la prensa ahora llamaba el hombre de los dulces. El 3 de junio de 1975 le tomó 46 minutos a un jurado declararlo culpable por los cargos de asesinato capital y 4 intentos de homicidio. Una hora después se decidió que Ronald sería ejecutado en la silla eléctrica. Ronald O'Brien siguió diciendo que era inocente casi una década después de que lo dictaminaran como culpable. No fue sino hasta el 31 de marzo de 1984 cuando se agotaron todas las vías de supervivencia, por lo que finalmente fue condenado a muerte por su crimen. Para este punto, el Tribunal Supremo de Estados Unidos había dictaminado que la silla eléctrica era un castigo cruel e inusual, por lo que su vida se terminó con una inyección letal. Afuera de la penitenciaría del estado de Texas, una multitud de 300 personas se reunieron para escuchar si el hombre que había envenenado a ese niño en Halloween había encontrado su fin, gritando dulce o truco y lanzando dulces a los manifestantes contra la pena de muerte. A las 12:48 am, cuando Ronald fue declarado muerto, Mike Hinton estaba en su casa. Esa noche se había ido a su lago preferido. Con su caña de pescar en la mano, se tomó una cerveza como celebración. El crimen de Halloween en Napa, California, 2004. 1 de noviembre del 2004. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada en Dorset Street, Napa Valley, en California. Un hombre no identificado ingresó a una casa que compartían 3 mujeres jóvenes. Se llamaban Leslie Massara, Adrienne Insogna y la tercera compañera de cuarto era Lauren. El hombre no identificado subió las escaleras donde estaban las habitaciones de Leslie y Adrienne. Unos minutos después, un fuerte ruido despertó a Lauren. Ella tenía su habitación en la planta baja. No pudo distinguir de qué se trataba el ruido, pero luego el ruido se hizo más fuerte y fue seguido por un grito. Se levantó de la cama y se dirigió directamente a la puerta. Escuchó la voz de Adrienne pidiendo ayuda. Pero antes de seguir con esta historia, debemos conocer un poco de la vida de estas 3 jóvenes. Leslie Massara nació en Carolina del Sur y fue criada por su madre soltera y 2 medios hermanos en una granja en la zona rural de Anderson. Fue considerada una reina de belleza y una heroína en su ciudad natal. Compitió en el concurso de Miss Williamston y ganó. Más tarde compitió en el certamen de Miss Carolina del Sur, mientras recaudaba dinero para niños maltratados. Adrienne Insogna nació en el condado de Napa, California. Cuando tenía 16 años se vio involucrada en un fatal accidente, por lo que se consideró un milagro que estuviera viva. Apenas 4 meses antes de su muerte celebró el 10º aniversario del accidente automovilístico con su mejor amiga Lily Prohom. Para Adrienne ese día era considerado el día en que se suponía que debía morir. Mientras Lily estaba comprometida para casarse con su novio de la secundaria Eric Opel, Adrienne tenía una relación intermitente con su novio Christian. Meses después, en la noche de Halloween, Leslie y Adrienne estaban repartiendo dulces a los niños. Cuando se dieron cuenta del que el timbre dejó de sonar, dieron por terminada la noche y regresaron a sus habitaciones separadas. Entre la 1:30 y las 2 am, Lauren se despertó con el ladrido de su perro y al mismo tiempo notó que las luces de seguridad se habían encendido. Ella descartó las advertencias asumiendo que debía ser el gato de Adrienne moviéndose afuera. Calmó a su perro y comenzó a quedarse dormida nuevamente, pero luego se despertó con el sonido de alguien entrando a la casa y subiendo las escaleras. Pensó que era uno de los novios de Leslie que había llegado noches antes. Ella estaba molesta por eso porque no quería confrontarlos en ese momento. Decide volver a dormir, pero las cosas se pusieron serias cuando escuchó un fuerte ruido, seguido de lo que ella llamó un grito espeluznante. En total oscuridad salta de su cama y se dirige a su puerta. La abre solo para escuchar, pero ya no se oye ningún sonido desde arriba. Entonces decidió caminar lentamente hacia las escaleras, pero solo entró en pánico cuando escuchó el sonido de pasos pesados que bajaban las escaleras. Ahí vio cómo el sujeto estaba rompiendo cosas mientras se daba la vuelta para ver a Lauren. Aterrorizada, Lauren salió corriendo por la puerta trasera. Desafortunadamente se encontró con una valla alta en la parte trasera de la casa. Sin ningún lugar a donde ir, se escondió de la vista del
sujeto. Oyó al intruso forcejear con las persianas del frente de la casa. De repente todo quedó en silencio. Todo lo que podía oír era a Adrien pidiendo ayuda. Lauren se arriesgó a entrar a la casa sin saber si el intruso todavía estaba por ahí o no. Entró a la cocina para llamar a la policía, pero el teléfono fijo estaba cortado. Luego subió las escaleras para ver cómo estaban sus compañeros de cuarto. Entré a la habitación de Adrien y quedé impactada por la escena. Había sangre por todas partes. Leslie estaba boca abajo sobre un montón de ropa con apuñaladas en toda la parte superior del cuerpo y los brazos. Adrien todavía estaba viva, pero sangraba rápidamente. Ella apenas podía hablar también. Con el suelo cubierto de sangre, Lauren corrió escaleras abajo para agarrar su celular. Ella llamó a 911. Mientras le daba al operador detalles de lo sucedido, su celular se apagó. Con miedo se dio cuenta de que el intruso todavía podría estar por ahí, así que salió corriendo de la casa y subió a su coche, alejándose para buscar ayuda. Cuando la policía llegó a la casa, las dos mujeres de 26 años, Leslie y Adrien, ya habían fallecido. Al día siguiente nada fue como antes. Los residentes de Napa quedaron conmocionados por la noticia. La policía registró el lugar y recogió 266 elementos de posibles pruebas, desde fibras microscópicas hasta colillas de cigarros que se encontraban fuera del patio. También encontraron lo que creían que era la sangre del asesino, una gota de sangre fuera de la ventana rota de la cocina. Contenía el ADN de un hombre blanco de ascendencia del norte de Europa. Se entrevistó a unas 1300 personas y recogieron 200 muestras de ADN, pero no hubo coincidencias. Sin embargo, las colillas de cigarro recogidas en el jardín eran su única esperanza de atrapar al asesino. El cigarro era Camel Turkish Gold. Todavía eran bastante nuevos en el mercado y poca gente los fumaba. Sin otra opción, la policía decidió llevar su investigación al público. Cuando la policía le preguntó a Lauren a quién en su círculo de amigos le gusta fumar, se dio cuenta de quién podría ser el asesino. Eric Coppel, el prometido de la mejor amiga de Adrien. De igual manera, la familia de Eric lo reconoció y lo convenció de entregarse. Lo hizo y confesó a la policía los crímenes. Admitió que estaba muy borracho esa noche y afirmó que no recordaba cómo llegó ahí. Tampoco recordaba que le hizo al arma homicida. Si bien nunca le dijo a la policía por qué cometió estos crímenes, se cree que su motivo fue el enfado hacia Adrien. La culpó por su ruptura con Lily, la mejor amiga de Adrien. En casa de Eric se encontró una carta de suicidio que indicaba que estaba muy celoso de la estrecha amistad de Lily con Adrien. Se dijo que algunas personas, posiblemente Adrien, sentían que podía encontrar a alguien mejor y debía romper con Eric. La noche de los crímenes, Lily y Eric tuvieron una fuerte discusión en una fiesta de Halloween. La discusión comenzó porque Eric mencionó que quería cambiar la fecha de su boda. Esto solo demostró que Eric, borracho y enojado, culpó a Adrien por las acciones de Lily, lo que le llevó a acabar con la vida de Adrien y no solo de ella, sino también la de Leslie y el trauma generado a Lauren y las familias de las víctimas. Asesino de Halloween de Ohio. La mañana del 31 de octubre de 2010, en los inicios de la festividad más espeluznante del año, Devon Griffin regresó a su casa en Ohio, Estados Unidos, luego de asistir al servicio religioso de los domingos. Era la 1:30 AM cuando el joven de 16 años abrió la puerta de su casa, con la intención de descansar luego de una mañana ajetreada, y tras haber pasado la noche fuera de casa, específicamente en el hogar de su padre biológico. No obstante, al poco tiempo se percató que la casa permanecía en un extraño silencio, mayor al habitual, considerando que a esa hora sus padres y hermano solían estar despiertos. Sabía que su madre, Susan Lisk, a esa hora solía estar haciendo quehaceres del hogar. Acto seguido decidió ir al cuarto que compartía con su padrastro para ver si estaba todo en orden, pero entonces comenzó la tragedia. Cuando entró en el dormitorio principal, el adolescente se encontró de frente con el horror. Los cuerpos de su madre y su padrastro, William y Lisk, yacían tendidos en la cama, tapados con un cobertor café sobre sus cabezas. En un primer momento pensó que estaban durmiendo, luego creyó que al no contestarle se trataba de una broma de Halloween. Sin embargo, pronto vio la sangre correr por el piso y entendió que ambos estaban muertos. Devon salió corriendo de la casa llorando tras darse cuenta que su familia había sido asesinada. Posteriormente llamó a su tía para pedir ayuda y luego marcó a 911 relatando la tragedia. Una vez que llegó la policía y servicios de emergencia, encontraron un tercer cadáver. Se trataba del hermano mayor de Devon, Derek, quien fue asesinado a sus 23 años. De acuerdo a los estudios criminalísticos, Derek falleció tras recibir golpes repetidos mediante un objeto contundente. Su cuerpo fue encontrado sobre la cama, en posición acurrucada mirando hacia la pared. En tanto, Susan y William fallecieron producto de una serie de disparos en la cabeza y rostro.
rostro. Tras confirmarse el fallecimiento de los 3 familiares, el alguacil del condado de Ottawa, Bob Brayton, confirmó que los análisis determinaban que no hubo evidencia aparente de lucha, lo que hizo pensar en que el crimen lo cometió alguien cercano. De inmediato, el hijo mayor de William B.J. Lees Jr., fue identificado como sospechoso. Lo anterior luego que Devon revelara que estuvo momentáneamente en su casa la mañana del 31 de octubre y que vio a su hermanastro al interior, aunque no le dio importancia. Posterior a esta revelación, la policía tuvo argumentos suficientes para detener a BJ y acusarlo de asesinato en primer grado. Luego que la policía y los medios de comunicación comenzaran a investigar sobre la vida del joven de 24 años, se percataron que había tenido una infancia y adolescencia turbulenta. En 2002, a sus 17 años, su padre llamó a la policía luego que el joven amenazara con hacerse daño. Posteriormente, en 2004, BJ se peleó con su madrastra y la golpeó fuertemente en el pecho. 2 meses después fue acusado de agresión tras robar las llaves de Susan, luego de golpearla con una taza de café. Pese al problema, los jueces retiraron los cargos por encontrarlo incompetente para ser juzgado. En ese periodo se registraron otros 2 incidentes protagonizados por BJ, luego que el joven fuera trasladado hasta el hogar Sandusky para pacientes de salud mental, incluida una pelea con su padre. Previamente, William había sido expulsado de la casa de su padre luego que tratara de atacar a la pareja de él en la ducha. De acuerdo con allegados a la familia, él y Susan nunca tuvieron una buena relación. A William no le gustaba que ella intentara poner orden en la casa tras casarse con su padre en 2001. Pese a las constantes peleas entre ambos, su padre nunca dejó de apoyarlo. En febrero de 2006 solicitó la tutela luego que el joven fuera hospitalizado por un trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar. La semana anterior a los crímenes, William Lees se había tomado unas vacaciones y decidió llevar a BJ a cazar ciervos. Regresaron a casa del viaje menos de 24 horas antes de que ocurrieran los asesinatos. Los vecinos se sentían cansados de BJ y a menudo sospechaban que mataba y torturaba a las mascotas del vecindario. Tras regresar del viaje, padre e hijo se reunieron con amigos para disfrutar unas cervezas. Derek Griffin no estaba allí ya que él y su hermanastro no se llevaban bien. Considerando que había estado bebiendo, William insistió a su hijo que se quedara esa noche a dormir en el sofá. No obstante, cerca de las 6:30 de la mañana, vecinos de la familia escucharon una serie de disparos. Tras el encuentro con Devon, a la mañana siguiente, BJ tomó la camioneta familiar y se refugió en la cabaña en la que él y su padre se habían quedado el día anterior. Estuvo cerca de 1 hora hasta que los alguaciles locales lo arrestaron. En 2011, BJ se declaró culpable de 3 cargos de homicidio agravado. A cambio de su declaración, los fiscales acordaron no perseguir que se le condenara a la pena de muerte y en su lugar recomendaron cadena perpetua sin libertad condicional. A sus 29 años, el 31 de marzo de 2015, BJ fue encontrado muerto en su celda al interior de la prisión local. Su causa de muerte fue una lesión autoinfligida. Con esta acción, BJ ponía fin a una vida marcada por los tormentos y desolaciones, dando inicio a la infame leyenda del asesino de Halloween. Respecto al objeto que utilizó el culpable, los forenses encontraron un martillo ensangretado en dependencias de la casa, pero además sospecharon que el arma de fuego empleada fue desechada en una laguna cerca del domicilio. No obstante, tras desaguar el lugar, esta nunca fue hallada. Hasta aquí llegamos con la primera parte de algunos de los crímenes más terroríficos cometidos en Halloween. Si te gustó el video, dale like, comparte. Puedes comentar cuál es el crimen que te pareció más aterrador. Aquí te estoy dejando mis redes sociales por si quieres ir a seguirme. Y recuerda que un misterio puede estar más cerca de lo que te imaginas.